El catolicismo tiene un nuevo papa y con él llega una pregunta incómoda. ¿Estamos viendo una renovación espiritual o una institución intentando sobrevivir a una crisis profunda? Pero antes de que alguien malinterprete este análisis, quiero aclarar algo. Este video no es un ataque contra la Iglesia Católica, tampoco es una defensa ciega del protestantismo. Esto es una radiografía, porque la crisis espiritual que estamos viendo en Occidente no es solamente católica, también es protestante, también es evangélica, también es cultural. La pregunta no es solo qué hará el nuevo Papa, la pregunta más profunda es: ¿puede el cristianismo occidental recuperar su alma antes de convertirse en una sombra cultural de lo que una vez fue? Bienvenidos a Identity Impact Podcast. Hoy vamos a hablar del nuevo Papa, de la crisis del catolicismo y de una crisis más amplia, la crisis del cristianismo occidental. Como protestante, tengo diferencias doctrinales reales con Roma, pero también reconozco que la Iglesia Católica ha tenido un peso histórico, cultural y moral enorme en Occidente y en América Latina. Así que hoy no venimos a burlarnos de Roma, no venimos a idealizar el protestantismo, venimos a hacer diagnóstico. El Papa León XIV llega a una iglesia antigua, global y poderosa, pero profundamente tensionada. No llega a una iglesia tranquila, llega a una iglesia dividida entre tradición y modernidad, entre sectores conservadores y progresistas, entre quienes quieren continuidad doctrinal y quienes quieren cambios pastorales más amplios. Y aquí hay algo importante. El nuevo Papa no llega simplemente a administrar una institución religiosa, llega a un mundo que está cambiando demasiado rápido. Inteligencia artificial, crisis de autoridad, secularización, pérdida de confianza, confusión moral y una generación joven que muchas veces ya no confía en las instituciones religiosas. Por eso, el reto de León XIV no es pequeño, no se trata solo de gobernar al Vaticano, se trata de responder a una crisis espiritual global. Una de las preocupaciones más importantes del nuevo Papa es la inteligencia artificial. Y aquí hay que entender algo. El problema no es la tecnología como herramienta. El problema es cuando la tecnología se convierte en amo. ¿Qué pasa cuando un algoritmo decide qué vemos, qué pensamos y qué creemos? ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial se usa para manipulación, vigilancia o guerra? ¿Qué pasa cuando el ser humano deja de ser visto como imagen de Dios y empieza a ser visto como dato, número, consumidor o pieza reemplazable? Desde una perspectiva cristiana, el ser humano no es un algoritmo, no es una estadística, no es un producto, no es una pieza dentro de una economía digital. El ser humano tiene una dignidad porque fue creado a imagen de Dios. Y en esto, católicos y protestantes podemos coincidir. La inteligencia artificial puede ser útil, pero si no tiene límites éticos, puede convertirse en una nueva forma de poder sin alma. También hay que reconocer otro aspecto importante. León XIV ha mostrado preocupación por la defensa de la familia, y eso es positivo. Vivimos en una cultura donde la familia está siendo debilitada por el individualismo, el mercado, el Estado y la confusión moral. La familia no es simplemente una estructura antigua. La familia es la primera escuela moral de una sociedad. Ahí se aprende amor, ahí se aprende sacrificio, ahí se aprende perdón, ahí se aprende responsabilidad, ahí se aprende pertenencia. Cuando la familia se debilita la transmisión de valores, se debilita la comunidad, se debilita la cultura. Por eso, cuando el Papa defiende la familia, eso no debe verse como algo negativo. En una cultura fragmentada, la familia sigue siendo una columna esencial. Ahora bien, también hay que hablar de las diferencias entre León XIV y Donald Trump, pero esto hay que hacerlo con cuidado. Este video no es propaganda política. No se trata de decir el Papa es anti-Trump o Trump es enemigo del Papa. La realidad es más compleja. Las diferencias parecen estar en temas como migración, guerra, poder político, inteligencia artificial y el papel moral de la Iglesia frente al Estado. Y aquí hay una lección importante. El Papa puede defender a la familia tradicional y al mismo tiempo criticar políticas migratorias duras. Puede hablar de dignidad humana y al mismo tiempo cuestionar una economía tecnológica sin límites. Puede tener posturas conservadoras en temas morales y al mismo tiempo incomodar a sectores de la derecha política. Eso no es necesariamente contradicción. Eso demuestra que la tradición cristiana, cuando es seria, no cabe perfectamente dentro de ningún partido político. La Iglesia pierde su valor cuando se convierte en un capellán de un partido. Y eso aplica al catolicismo, pero también aplica al protestantismo. Ahora, aunque hay elementos positivos en la figura del nuevo Papa, no podemos ignorar las heridas reales del catolicismo. Una de las heridas más profundas es la crisis de confianza causada por escándalos de abuso sexual y encubrimiento institucional. Cuando una institución religiosa pierde confianza moral, la herida es profunda. La gente puede perdonar pecados individuales,
Lo que destruye la confianza es la percepción del encubrimiento institucional. Y aquí, el nuevo Papa tiene una tarea gigantesca. No basta con hablar de renovación. Tiene que haber transparencia. Tiene que haber rendición de cuentas. Tiene que haber protección real de los vulnerables. Tiene que haber verdad. Pero los protestantes tampoco podemos mirar esto con arrogancia, porque también han existido abusos, manipulación espiritual, liderazgos tóxicos y encubrimientos en iglesias protestantes. El problema no es solo católico. El problema es poder espiritual sin rendición de cuentas. Y ahora, quiero hablar de mi propia casa. El protestantismo nació con un llamado poderoso: volver a la Escritura, predicar el Evangelio, recuperar la centralidad de Cristo y reformar prácticas corruptas. Pero en muchos sectores modernos del protestantismo occidental hemos caído en una enfermedad: la informalidad espiritual sin profundidad. No toda iglesia moderna es superficial, no toda música contemporánea es mala, no toda innovación es mundana. Pero cuando una iglesia pierde el sentido de lo sagrado, empieza a tratar a Dios como producto, el culto como evento y la predicación como charla motivacional. Y ahí tenemos que hacernos preguntas serias, como por ejemplo, ¿dónde quedó la liturgia? ¿Dónde quedó la confesión comunitaria? ¿Dónde quedó la lectura bíblica seria de la Escritura? ¿Dónde quedó el silencio reverente? ¿Dónde quedó la formación doctrinal? Hemos criticado a Roma por ritualismo, y algunas críticas pueden ser legítimas, pero también debemos preguntarnos si, al huir del ritualismo, caímos en la superficialidad. Algunas iglesias perdieron la liturgia, pero no la reemplazaron con profundidad bíblica. La reemplazaron con producción, con luces, con frases motivacionales, con cultura de escenario. Y eso no siempre es renovación, a veces es entretenimiento religioso. Aquí hay otro matiz importante. Por un lado, muchos jóvenes de Occidente siguen alejándose de la religión organizada, pero por otro lado, también hay jóvenes buscando algo más profundo. Algunos están mirando hacia la Iglesia Católica porque encuentran tradición, liturgia, historia, belleza, silencio y reverencia. No estoy diciendo que toda una generación se está volviendo católica, eso sería exagerado, pero sí hay señales de que ciertos jóvenes están buscando una fe más antigua, más litúrgica, más reverente y menos parecida al entretenimiento moderno. Y eso debe hacernos pensar, porque mientras algunas iglesias intentaron atraer jóvenes pareciéndose más al mundo, algunos jóvenes están buscando exactamente lo contrario, algo que no se parezca al mundo. Quizás la próxima generación no necesita una iglesia más entretenida, quizás necesita una iglesia más profunda. Como médico, yo lo pondría así: el catolicismo no está muerto, pero está herido. Tiene historia, liturgia, presencia global y tradición intelectual, pero también enfrenta crisis de confianza, tensiones internas y heridas institucionales profundas. El protestantismo tampoco está muerto, pero también está herido. Tiene pasión evangelística, centralidad bíblica y capacidad de adaptación, pero también enfrenta fragmentación, superficialidad, pérdida de liturgia y debilidad doctrinal. El diagnóstico general es este: el cristianismo occidental no está enfrentando solo una crisis católica o protestante, está enfrentando una crisis del alma. No solo es cuánta gente entra al templo, es qué tipo de fe se está formando dentro del templo. Vamos a la prescripción. Prescripción número 1, recuperar lo sagrado. La adoración no es entretenimiento, es encuentro con Dios. Segunda prescripción, formación profunda. La próxima generación necesita escritura, doctrina, historia, comunidad y reverencia. Tercera prescripción, rendición de cuentas. Toda autoridad espiritual debe estar bajo verdad y transparencia. Cuarta prescripción, discernimiento tecnológico. La inteligencia artificial puede ser una herramienta, pero no puede convertirse en ídolo. Quinta prescripción, no vender la fe a partidos políticos. La iglesia debe hablarle al poder, no convertirse en instrumento del poder. El nuevo Papa llega a un momento histórico. Puede ser una figura de renovación, puede ser una figura de transición o puede ser el administrador de una crisis que ya venía creciendo por décadas. Pero el problema del catolicismo no se resuelve solamente con un nuevo rostro vestido de blanco. Y el problema del protestantismo no se resuelve solamente con mejores luces, mejores canciones o mejores estrategias de mercadeo. La crisis es más profunda, es una crisis del alma. Así que la pregunta sigue abierta: el nuevo Papa y la crisis del cristianismo occidental, ¿renovación o colapso? Y nosotros los protestantes también debemos preguntarnos: ¿estamos renovándonos o también estamos colapsando por dentro? Y recuerda, porque no venimos a calmar conciencias dormidas, venimos a despertarlas.